¿Sí? Creo que debe estar grabando. Sí, me Sí, imagino dice que sí. grabando. Sí, dice grabando. Bueno. Bueno, como les decía, la idea es que hagamos una aproximación a lo que significa la epistemología como, como herramienta para el trabajo en salud colectiva. En general, nosotros tenemos la percepción de que, y vemos a la epistemología como algo muy lejano a nuestro trabajo diario, a nuestra vida, ¿eh? A las cosas que en general hacemos. ¿Sí? Y lo que el esfuerzo es por desmitificar esto, ¿sí? Por comenzar por entender que, que la epistemología como un acercamiento a la filosofía misma, ¿sí? Eh, no es nada más que pensar en la vida. La filosofía se encarga de pensar en la vida de manera quizás muy simple, pero para que nos ayude, debemos de entenderla de esa manera simple. Abrazarnos con la filosofía, con la epistemología, pensando en esa relación de amor, de compartir de la que estábamos hablando esta mañana. ¿Mm? Entenderla como una hermana, como una compañía en el camino, como una herramienta útil. Eso es clave para que vayamos resolviendo el mito de la epistemología que tiende a colocarla de una manera muy lejana a lo que nosotros en realidad requerimos. ¿De acuerdo? Este, en función de esto y para referirnos a la salud de la que nos intentamos ocupar, lo primero que uno intenta es ponerse de acuerdo en relación a lo que entiende por salud. Y asimismo, entonces, uno se va consiguiendo en su transitar, ¿sí? Con un primer enfoque, que es lo que denominamos ese enfoque perceptual. Por cierto, les iba a pedir que disculparan ese sonido que tiene la presentación, pero de verdad que en en mi incompetencia digital no sé, después que se lo coloqué en algún momento, no sé cómo, ahora no consigo cómo quitárselo. Entonces, este, vamos a tratar de disfrutarlo ya que lo tenemos ahí. Entonces, iniciamos con lo que llamamos un enfoque perceptual que entiende a la salud en ese concepto bien amplio, utópico y que algunos llaman irrealizable, de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedades, eso de lo que nos hablan, pero que se refiere fundamentalmente a la percepción que tenemos de ese estado. En segunda instancia, y para que podamos ir viendo que hay puntos de vista, puntos de mira en esos cristales de los espejuelos que les presentaba en la primera diapositiva. Y que nos hablan de un llamado enfoque funcional, que habla de la capacidad de los individuos, de los seres humanos, para funcionar y cumplir las tareas para las que ha sido formado. Esto se corresponde con quizás el enfoque de carácter positivista que desde la metáfora de la máquina, que vamos a revisar un poco más en detalle, eh, entiende al individuo como una pieza del mundo que hay que reparar para que siga funcionando y el mundo no se detenga. En tercera instancia vamos a considerar, entre muchos enfoques que pudiéramos tener, lo que llaman el enfoque adaptativo,
Y entonces que se entiende a la salud como un estado de adaptación acertada y permanente del organismo con el entorno, ¿sí? Sería ese estado al que llega por su capacidad de ajustarse a los cambios del entorno que le permiten seguir y continuar con su vida. ¿De acuerdo? Esto que se ve de manera bien amplia y que parece incompatible algunas de los enfoques con otros, hay quienes han intentado hacer síntesis de ello, ¿no? Por ejemplo, Bloom señala que la salud es una capacidad del individuo para mantener un estado de equilibrio apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. Nada menos que eso, trata de meter en un saco toda una cantidad de enfoques que a veces pueden ser entre sí contradictorios. Les repetía que nos podemos ir deteniendo en cualquier momento, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran que incluyésemos aquí algún, algún tipo de enfoque que entienda la salud de alguna otra manera, perfectamente pudiéramos estarlo considerando. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que vemos aquí? Abran los micrófonos, pueden comentar sin problema. Para que tengan una pista, esto se encuentra en Cataluña, en la costa de Cataluña, en España, cerca de un pueblito que se llama Reus. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué es eso? ¿No lo reconocen? ¿Alguien que lo reconozca? No. ¿No lo ubican? Eso es la estructura de un circo romano. Eso es lo que vemos allí en este momento, ¿sí? Es la estructura de un circo romano. Pero, vean este detalle, eso es lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, si ustedes le hacen esta misma pregunta a los niños que estudian en ese edificio que se ve detrás, el edificio ese de 2 plantas que está detrás, eso es una escuela, ¿sí? Y este espacio donde está el circo romano, en ese espacio se encontraba la cancha de fútbol de esa escuela. Resulta que en una oportunidad se rompió uno de los arcos de las arquerías de fútbol. Se soltó y tuvieron que hacer una pequeña excavación para repararla. En el proceso de reparación, entonces, descubrieron las primeras piedras, cerraron la cancha de fútbol y comenzaron las excavaciones y ahora tenemos aquí este circo romano. De tal manera que si ustedes le preguntan a los niños de esta escuela que qué es eso que está allí, ellos seguramente les podrían responder, esa es la cancha de fútbol nuestra que la dañaron, una gente que empezó a escarbar allí porque consiguieron unas piedras. ¿Sí? Y fíjense que son dos percepciones totalmente diferentes. O sea, para mí eso es un circo romano, pero para el niño que está en la escuela, esa es su cancha de fútbol que alguien se la dañó. ¿Está claro? Entonces, asimismo, el proceso de producción del conocimiento, lo que conocemos como ciencia, lo podemos entender como una serie de transformaciones que le ocurren a cierta cosa, un fenómeno, algo que estamos viendo, que cuando nosotros nos acercamos a ese fenómeno, cuando lo vemos, cuando interactuamos con ese fenómeno,
que está en un cierto estado que nosotros llamamos inicial. En ese proceso de interacción va a alcanzar un nuevo estado en que la cosa inicial ya ha cambiado. Esto hace que el conocimiento y la experiencia sean la base de la producción del conocimiento. Nuevamente, es como de manera circular. Nuestra experiencia enriquece el conocimiento al cual nos acercamos permanentemente. Es un proceso que llamamos iterativo, que pudiéramos decir que es iterativo, es decir, que vamos regresando permanentemente en el proceso de producción del conocimiento. Si esto no fuera complejo, yo les preguntaría entonces a ustedes, ¿qué es esto que tenemos allí? Lo primero que se les ocurra, ¿qué es eso? ¿A qué se les pasa? ¿Antorchas? Unas antorchas pueden ser unas velas. A ver, Carlos, ¿qué se te parece eso, Carlos? Porque no te quedes dormido. Se parecen a unos dulcecitos que yo comía cuando chico, medio artesanales. Ah, los merengues. Sí, los merengues, sí. Claro. Y la primera vez que yo lo vi, pensé que eran unos barquillos, ¿sí? De acuerdo. Pero Claro. Cada uno de nosotros tiene se forma una idea diferente frente a la percepción que estamos teniendo. Esto que ven aquí son unas chimeneas en un edificio que se llama La Pedrera, que lo construyó un arquitecto español, catalán, que se llamaba Gaudí. Y entonces él hace o entiende que esto es una chimenea. Para él esto es una chimenea. Es un edificio que tiene un diseño bien orgánico y muy sugerente y que permite entenderlo de múltiples formas, como nos ha pasado a nosotros aquí. Fíjense que los merengues es una imagen que quizás se parece más que los barquillos a los que yo me estaba refiriendo, pero también parecen velas, antorchas, etcétera. ¿Sí? Entonces, el proceso de investigación y producción del conocimiento tiene que tomar en cuenta lo que llamamos el asunto, el fenómeno y las condiciones que rodean a ese fenómeno, las condiciones en las cuales el fenómeno, digamos, siguiendo a la escuela de Frankfurt, algunos filósofos, unos locos que empezaron a pensar y que dijeron que los fenómenos como tales no existen, sino que emergen. Emergen de acuerdo a las condiciones, se generan en un conjunto de condiciones. También tiene que ver, en relación al proceso de acercarnos, la forma como nosotros vamos a tratar de entender ese fenómeno. Lo llamamos formas de aproximación o métodos, ¿sí? Y por último, el mismo producto, el nuevo conocimiento que, como vimos, de manera iterativa va retroalimentando permanentemente el proceso, ¿sí? Entonces, digamos que ese proceso es algo que le sucede a los conocimientos que tienen los seres humanos. Conocimiento entendido entonces como el entender el mundo, la noción que tenemos del mundo, de las cosas, de los fenómenos, ¿cierto? Esta es una imagen que a ustedes les puede resultar un poquito más conocida, ¿de acuerdo? Este es el cajón del Maipo, cerca ahí de Santiago, ¿sí? Alguno quizás hizo algún paseo por allá para tratar de conocer a Nieves más de cerca, etcétera. Bueno,
Y eso fue lo más parecido a uno de los ríos que yo conseguí, ¿no? Un poco buscando la idea. ¿Alguno de ustedes en alguna oportunidad se ha bañado en un río? Sí, Sí, cierto, ¿verdad? he Sobre hecho todo rafting igual. acá en verano, en verano, sobre todo en Osorno, hay unos ríos que son, hay unos pozos que son fabulosos en el Rahue saliendo allí, ¿de acuerdo? ¿Quién fue la que dijo que se había bañado en un río? Yo, Katy. Katy, ¿verdad? Katy, ¿tú Sí. te has bañado 2 veces en el mismo río? Sí, varias veces. ¿Sí? En el mismo río, ¿verdad? O sea, no es el mismo río, porque el agua fluye y es diferente. Ajá. ¿A eso se refiere? Eso es interesante, saber que el permanente cambio en el que se encuentra el fenómeno hace que sea inútil esa idea de tratar de atraparlo, de tratar de congelarlo. ¿Sí? Sigamos ¿Eso, profundizando en eso. eso lo decía Parménides o Heráclito? Parménides creo que era el que decía algo similar a eso. ¿Sí? Y entonces, tenemos un escenario, un conjunto de condiciones en el que se produce la investigación, en el que nosotros nos aproximamos. Y eso va a estar constituido de alguna manera por un conjunto de conocimientos, creencias, culturas, la idea que los seres humanos tenemos acerca de algo y que están en permanente proceso de transformación. Esa imagen de nunca nos vamos a poder bañar en el mismo río 2 veces, ¿sí? Nunca el fenómeno va a ser igual. En el momento que a ustedes se les ocurra perder su tiempo mirando la grabación de esta clase, la clase no va a ser la misma de ninguna manera, ¿sí? Porque también ese conjunto, ese escenario, ese conjunto de condiciones hacen que lo que es verdad para algunas sociedades, culturas, para algunas generaciones, termina siendo falso para otras generaciones. ¿De acuerdo? O para otras culturas. Esa es la Plaza Roja de Moscú, donde pensamos entonces que hay un elemento que tenemos que tener presente, que las diferencias que vamos a poder dirimir, aquellas que vamos a poder resolver, en general, son aquellas que no ponen en juego las evidencias sobre lo que se considera que es cierto, sobre lo que se llama el saber aceptado. En general, eso es lo que ocurre. Los cambios entonces que tú vas a poder introducir son aquellos que van a resultar compatibles con conservar el sistema, con mantener el equilibrio del sistema, con no romper la lógica del sistema. Hay quienes conocen entonces a esta perspectiva como una perspectiva de carácter reformista, etcétera, como la vamos a ir trabajando poco a poco. Pero eso es lo que ocurre. Y así pasa el viejo cuento este de Galileo y el Papa. Ustedes saben que a Galileo lo excomulgan hace más de 1000 años. No más de 1000 años, poco menos, ¿de acuerdo? En el 1600 aproximadamente, porque se le ocurrió decir que la Tierra era la que giraba en torno al Sol y no al contrario, como la misma teoría creacionista señalaba y el conocimiento establecido lo tenía por
por la verdad. Galileo entonces es excomulgado y sin embargo, fíjense toda la cantidad de tiempo que demoró para que el Papa, la figura del Papa, se diera cuenta que Galileo tenía razón. Y fue apenas cerca del año 2000 cuando el Papa perdona a Galileo, ¿no? Y le levanta la excomunión. Esperemos que le haya servido de algo a Galileo, unos 500 años por ahí después de que lo habían excomulgado. Bueno, tenemos confianza en que de algo le haya servido a Galileo eso. Pero nosotros en eso vemos que las observaciones de Galileo no fueron suficientes para poner en juego esas evidencias del saber aceptado. No, pues, si el Sol era el que giraba en torno a la Tierra, eso tenía que seguir siendo así, iba a ser defendido más allá de todas las demostraciones que Galileo pudo haber hecho. Entonces el saber disponible tiene una doble función, ¿no? Conserva las soluciones buenas, pero además impide que veamos nada más fuera de ello. El ser humano entonces va a poner toda la verdad como por referencia a su propia verdad, a lo que existe. Esta es la Universidad Patricio Lumumba en Moscú. Aprovechamos de hacer un poquitico de turismo aquí. Y entonces nos queremos aproximar a lo que llamamos los métodos de producción de conocimiento, lo que la gente conoce como los métodos de la ciencia, que, de acuerdo a lo que estábamos mirando, pareciera que se ocupan de validar las respuestas que se creen verdaderas, o pudiera ser que sirvan también para desencubrir, para destapar, para hacer evidentes algunas preguntas que nos muestren otras posibilidades. Posibilidades que en gran cantidad de casos están o ponen en duda el conocimiento establecido. El producto de la ciencia y de las formas como nos aproximamos puede ser, y vamos a hacer una reducción aquí, digamos, por ejemplo, la explicación, decirnos cómo funciona el fenómeno, pero también puede ser que lo que se ocupe es de poner el fenómeno siempre en términos de lo que ya existe, para constatar principios, leyes, etcétera, y mantener el equilibrio de las cosas. Pero es que también la posibilidad está en que existan métodos de la ciencia que nos permitan no quedarnos con la explicación, sino llegar hasta esa comprensión del fenómeno que nos ayude a entendernos. Vamos viendo entonces que hay diferentes formas de aproximación. Estos son los mismos merengues de hace rato, pero ahora con chispitas de chocolate, ¿verdad? ¿De acuerdo? Está en el mismo edificio, por cierto. Entonces, decimos de que antes que la ciencia comience a trabajar, antes de que nos acerquemos al fenómeno, antes que nosotros percibamos el fenómeno, antes de que comience ese proceso de enamoramiento, de seducción en nuestro encuentro con el fenómeno, ya ha tenido lugar una conceptualización involuntaria, y cuando nosotros nos acercamos al fenómeno, así como cuando vemos estos merengues con baño de chocolate y chispitas,
nosotros nos acercamos a esa elaboración del fenómeno que ya tenemos en mente, a lo que nosotros pensamos que el fenómeno es. En este caso, nosotros iríamos a examinar el merengue con baño de chocolate y no unas chimeneas. Fíjense que son dos cosas diferentes, pero depende de la perspectiva y de toda la construcción cultural que tiene esto detrás. Y entonces nosotros no nos acercamos al fenómeno como tal, sino a los productos de esa conceptualización involuntaria. No hay una realidad libre de concepciones. Lo que la ciencia encuentra, lo que nosotros encontramos cuando nos acercamos a un fenómeno, es precisamente esa preconcepción de la realidad. Lo que se conoce como una precomprensión modelizante. Es la idea, la representación de la realidad, a eso es que nosotros nos acercamos, quizás no a la realidad misma. Y fíjense que con frecuencia yo voy a estar exagerando un poco, utilizando el recurso de la exageración, de irnos a los extremos para poder ver las diferencias. Ahora, quisiera, tienen imagen mía allí, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen imagen? Ok. Sí. ¿Qué es esto que les estoy mostrando, María Paz? ¿Qué es esto? Y se ve, se ve. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Dígame qué es. A ver, María Paz, ¿qué es esto que les estoy mostrando? María Paz, ¿qué es esto que les estoy mostrando? ¿Te desconectaste? No, ¿Te ¿verdad? desconectaste? No, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es esto, Sebastián, ¿Qué es pues? esto, Sebastián, pues? ¿Un lápiz? Un lápiz, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto, Carla? Yo también veo un lápiz. Un lápiz. Carlos, a ver si está despierto. Un lápiz, claramente. Un lápiz, claramente, además. Un lápiz, claramente. Y María Paz, seguramente que lo está mirando con mucho cuidado, nos dirá que es, ¿ya? Un lápiz. Un lápiz. Y fíjense, todos nosotros que estamos aquí, cuando vamos a acercarnos a este objeto, pensamos que es un lápiz. Nos acercamos a un lápiz. Si yo este mismo ejercicio lo realizo en el pabellón C de la cárcel de Puerto Montt y le muestro esto a los reclusos, a los privados de libertad, ¿qué me dirán ellos que es esto, Carla? Muchas cosas. Ah, Puede pero ser en un principio, arma, hasta un arma. esto es un arma, esto puede ser un arma asesina, Ajá. ¿de acuerdo? Y estamos hablando del mismo objeto y dos cosas tan distantes, tan diferentes. Pero es que además, si yo me acerco a la clase, a un grupo de estudiantes de filosofía y les muestro este mismo objeto, seguramente ellos al verlo se referirán a él como el faro que ilumina el futuro de la humanidad a partir del cual vamos a crear, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y es el mismo objeto, aparentemente es el mismo objeto. Perspectivas, precomprensión modelizante. A partir de eso, a partir de ese objeto que nosotros estamos viendo, es que comenzamos a investigar. Y entonces, eso va a definir también el modelo de aproximación con el que nosotros llegamos a ver un fenómeno, un objeto, una porción de la realidad, etcétera, etcétera. Esta foto debe tener por ahí unos 10, 15 años más o menos. Y esta foto fue en Chiloé, por cierto. Esa niña
nos recordaba entonces las preguntas históricas que nos hacemos los seres humanos. ¿Sí? ¿Qué soy en el mundo? Hoy, cuando nos asomamos por la ventana y vemos llover acá en Puerto Montt o en Puerto Varas, seguramente en Chiloé también está lloviendo, y uno trata de individualizar una gota de agua y se siente parte de esa lluvia que está allí. En algún momento en la vida se hizo esa pregunta cuando miró al cielo: ¿qué es lo que yo soy en el mundo? Fue la pregunta que ha acompañado a la humanidad desde siempre. ¿De dónde vengo? Y sobre todo, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Para explicarme que me pasen las cosas buenas o por qué me están ocurriendo las cosas malas. ¿De acuerdo? Son preguntas que históricamente los seres humanos nos hemos hecho. Descartes, Newton, en algún momento de la historia, dentro de otros que hicieron este mismo esfuerzo, ¿sí?, por tratar de buscar seguridades, por hacer que nuestra vida sea predictible. Descartes, Newton, Bacon colaboraron entonces en construir una imagen del mundo que nos permitiera manejar esa realidad, explicarla de alguna manera, conocerla, un método de aproximación que nos permitiera conocerla, comprenderla para tratar de dominarla. Fundamentalmente entonces, nosotros entendemos que esa metáfora de la máquina, de entender al mundo como una máquina, que planteó el positivismo, y posiblemente estoy haciendo un corte importante en la historia para a partir de allí tratar de ir entendiendo las formas de aproximación que nosotros pudiéramos tener, ¿sí? Desde esas primeras explicaciones del mundo hasta las descomprensiones, las faltas de sentido que vamos teniendo en nuestro presente. Pero nosotros aprendimos en la escuela a pensar con esta metáfora de la máquina, separando las cosas por piezas, buscándole la explicación a todo a partir de la constitución de sus partes. Y eso lo hacemos en general en la mayoría de nuestros oficios, de nuestras profesiones, en nuestra vida. De alguna manera, tratamos de controlar el mundo de esa forma, ¿sí? Eso se impone en todos los aspectos de nuestra vida. Y así nosotros vamos viendo que vivimos en un mundo dominado por especialistas, donde esa metáfora de la máquina pareciera que lo ha permeado todo, donde esa forma de entender al mundo, donde esa forma de ver al mundo para tratar de conseguir seguridades, para saber por qué me pasa lo que me pasa, pareciera que ha permeado toda nuestra vida. Digamos entonces que las bases de lo científico positivista tienen mucho que ver con ese ejemplo que yo que hacíamos con este objeto que ustedes señalaban como un lápiz y los reclusos de la cárcel señalaban como un arma asesina y los estudiantes de filosofía como un faro que ilumina el mundo, ¿sí? Porque están basados en entender que este objeto tiene un significado en sí mismo, independientemente de el sujeto, de mi caso o el caso de ustedes que están viendo este objeto. ¿De acuerdo? Esa separación sujeto-objeto desde el positivismo fueron a constituir
la base de lo que llamamos lo científico, de la base de lo que llamamos la producción del conocimiento, y que para que tenga carácter científico debe respetar, debe acogerse a lo que es esa objetividad. Objetividad que parece que tiene los pies de barro y que se cae rápidamente ante un pequeño ejercicio como ese que hicimos hace rato, que transmutó este objeto de lápiz en arma asesina, en faro para la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que tal cosa como que los objetos tienen significados en sí mismos, que las realidades, que los fenómenos tienen significados que les son propios y que están separados del sujeto que se acerca a ellos, por lo menos está en duda. Lo que señala el positivismo es que el observador es contingente, y esa es la base de la objetividad que le va a dar carácter científico a la observación y a la investigación. Entonces señala que los objetos en general y el mundo son cosas en sí mismas, con significados propios. El ser humano se entiende como una máquina. Ese reduccionismo mecanicista, basado en la repetibilidad, porque los objetos nunca van a variar, lo que busca fundamentalmente es predecir. En esa pregunta que hacíamos anteriormente de por qué me pasa lo que me pasa, cuando me pasan cosas buenas, yo como positivista quiero predecir. ¿Para qué? Para que me sigan pasando cosas buenas. Cuando me pasan cosas malas, entonces, o que me hacen daño, yo también quiero predecir para que no me pasen nunca más. De eso fundamentalmente se trata. Es decir, de la búsqueda de seguridad o certeza, de controlar la realidad. Pero, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que las máquinas artificiales pareciera que tienen algunas diferencias con los seres humanos entendidos como máquinas vivas, y fracasa esa pretensión de predecir. Fracasa radicalmente cuando son fenómenos en los que los seres humanos estamos implicados. Esta otra imagen que posiblemente les resulta familiar. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? ¿Ninguno lo ha visto? ¿Este es Plaza Italia? ¿O no? Por Oh, ahí, no, acá. no, No. no es Plaza Ah, en Italia. otro país. No, es acá en Chile. Esto es acá en Chile. Sí. Esa es la plaza de donde está la estatua de Allende, ¿o no? ¿En Santiago? ¿Nada que ver? No es en Santiago, está cerca, ya casi llega. Valparaíso, ¿no? Esto es Valparaíso, exactamente. Valparaíso, sí, Valparaíso, la Esto es plaza. Valparaíso. Ahora, ustedes que son chilenos. No, el Congreso. Sí, a ustedes que son chilenos, yo les pregunto. De esos dos edificios que están allí al frente, yo les doy como pista que el edificio de vidrio está construido adentro del edificio de concreto antiguo, ¿verdad? ¿Sí? Totalmente rodeado por sus cuatro costados, ¿sí? ¿Cuál de los dos edificios se construyó primero? De concreto. Bueno. El de concreto, ¿verdad? ¿Sí? Y después se construyó el de vidrio. Claro. O al contrario, no sé, claro, ¿cómo es la cosa? ¿Alguna otra propuesta? Podría decir que la parte de fuera fue primero y después para remodelarla Sí, no quisieron sacarla. claro. No, fíjense lo que ocurrió aquí. Resulta
En la fachada. Lo primero que se Yo, construye, yo, ajá, si alguien iba a hacer algún comentario, no, que hay eco, a mí creo. me da la impresión, Ajá, a mí me da la impresión que en realidad el edificio es una unidad, todo. Y se ajá. construyó cuando se terminó de colocar el último vidrio, me da la impresión a mí. Cuando se terminó de Porque colocar, cuando se termine de colocar el último vidrio, ahí está listo el edificio completo, porque si lo de abajo, eso de cemento que se ve, da la impresión que fuera más antiguo, pero si eso existió solo antes, era otro edificio. Entonces cuando se coloca lo de vidrio y se suma a lo antiguo, se hace un nuevo edificio en total. Entonces, ¿sí? en definitiva, a mí la impresión que me da es que es un edificio nuevo, que incluye cosas antiguas, pero es un edificio nuevo. Claro, claro, eso puede tener Definitivamente es mucho nuevo. sentido. Ahora, desde lo cotidiano, desde lo coloquial, a mí me llamó la atención, por eso lo fotografié en ese momento, hace unos cuantos años. Resulta que el primer edificio que se construye, ¿eh? En un terreno que había sido completamente desocupado, lo barrieron, habían demolido todo lo que estaba allí y construyen el edificio de vidrio. Posteriormente, la municipalidad les exige que para mantener el aspecto histórico de la zona, de la plaza, que debían construir esa fachada alrededor y entonces terminó apareciendo este mamarracho que tenemos hoy en día y que llama la atención. ¿De acuerdo? Mm. Carlos, creo que el micrófono tuyo es el que... Sí, creo que hace un poquito de eco. Bueno, pero es un fenómeno interesante. El planteamiento de Carlos además es bien enriquecedor, ¿eh? En el sentido de que nos está mostrando algunas cosas, ¿sí? En términos de cómo vemos la realidad, esa vieja pelea que ocurre a principios durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, para dilucidar en relación a la luz si estaba constituida por ondas o partículas, ¿sí? Y al terminar definiéndose más o menos alrededor de 1914, en esa segunda década del siglo XX, ¿sí? Termina dilucidándose con las investigaciones de Niels y Bohr, y que señalan que allí hay dos proposiciones que pareciera que son contradictorias, pero son complementarias al mismo tiempo, cuando nos señalan que la luz no son ondas, tampoco son partículas, sino que pareciera que es algo que es complementario, pero que no terminan por definir. ¿Sí? Esto abre a que emerja lo que llamamos la complejidad de los fenómenos. Estamos hablando de 1914, ¿sí? Voy a reforzar siempre que este problema se resuelve en ese momento. En ese momento ya se produce el quiebre del positivismo. Ya se establece claramente que no podíamos asegurar que los objetos, los fenómenos, tenían un significado en sí mismo. No solo la luz, sino todos los fenómenos. Aparece un sector de la realidad que se hace bien importante, que no es explicable. Para un poco entender cómo esto llega hasta nuestros días, si ustedes buscan en Google, SNI, por eso les coloqué ahí esas letras, eso quiere referirse a lo que llamamos la psiconeuroinmunología, que los psicólogos creo que han revisado algunas cosas o tienen más formación en relación a eso. ¿Sí? Y es aquel aproximarse a los fenómenos
desde la visión de la complejidad, entendiendo que hay en los fenómenos aspectos que no son explicables, que no son controlables, que pareciera que no los podemos dominar. Sin embargo, por eso les hablaba tanto de 1914, ese paradigma positivista sigue reinando en nosotros. La formación que ustedes, que yo, que todos hemos recibido, está fundada en el positivismo. Está fundada en la metáfora de la máquina, a pesar de que ya en 1914 se había entendido y establecido que había la muy buena parte de la realidad que era no explicable, que era compleja, que se salía de nuestro control. Sin embargo, seguimos en lo mismo, en ese paradigma, y ahora le vamos a poner nombre, en ese cristal a través del cual vemos el mundo, en ese paradigma mecanicista, y nosotros vemos lo que él pide que veamos. Por eso vemos un lápiz o aquí veíamos un edificio construido antes que el otro, o antes veíamos un barquillo, un merengue, etcétera, etcétera. Es el paradigma lo que de alguna manera establece qué es lo que vas a poder ver, pero también nos oculta. Hay cosas que nos impide verlas. Hay cosas que va a hacer que no haya manera que dentro de ese paradigma nosotros seamos capaces de percibir de otra manera que no sea como el paradigma nos está permitiendo que la veamos. ¿Y por qué seguimos haciendo eso? A pesar de que se da el quiebre del paradigma positivista durante todo el siglo XX, ahora durante el siglo XXI, y es probable que sigamos haciéndola durante siglos, fundamentalmente porque el ser humano quiere controlar, quiere predecir, quiere saber por qué le pasa lo que le pasa, y por eso busca leyes, fórmulas que sean simples, recetas que sirvan en todos los casos para explicar y solucionar lo que ocurre a nuestro alrededor. Alguien se puede preguntar por qué en condiciones del COVID-19, de esta pandemia que estamos viviendo, entonces la cuarentena funciona en Corea del Sur y no funciona en las comunas del sur de Santiago. ¿A qué se debe eso? Si es la misma cuarentena, se supone que debe funcionar de manera matemática, que debe dar los mismos resultados. Sin embargo, no es así. La pregunta es ¿por qué? Y entonces, esta representación muy burda que yo trato de hacer aquí de los paradigmas, donde tenemos un lente o un cristal verde y un cristal rojo. Cuando miramos al mundo a través de este cristal verde, todo lo vemos verde y utilizamos el lápiz, por ejemplo, lo utilizamos como lápiz porque así lo vemos. Si nosotros, por ejemplo, a través de ese cristal verde vemos un trozo de carne, vamos a pensar que es un vegetal y lo vamos a consumir pensando que estamos comiendo un vegetal. Por el contrario, si vemos un vegetal, ahora sí, por el cristal rojo, nos imaginamos que es un bistec, un pedazo de carne, y nosotros que somos carnívoros, procedemos a comerlo de manera violenta, porque se ve apetitoso. ¿Sí? Y nos sorprendemos mucho cuando esto ocurre. Y fíjense que esto tiene que ver con nuestro trabajo diario, porque dependiendo de cómo nosotros veamos los fenómenos, va a ser la forma como los vamos a intervenir. Dependiendo del paradigma
del cristal. Y la idea que estoy utilizando es que entendamos al paradigma como un cristal a través del cual nosotros vemos el mundo, a través del cual vemos, comprendemos e intervenimos el mundo. Los paradigmas, nosotros los llamamos marcos epistemológicos y deben ser coherentes interna y externamente para poder lograr validez o legitimidad. Sin embargo, vemos cómo paradigmas que terminan siendo incoherentes, que no tienen validez, terminan teniendo legitimidad, para que eso les dé viabilidad y alguna posibilidad de éxito en el desarrollo de la vida, del mundo. En estas condiciones, nosotros no tenemos muy claro nunca si vamos, venimos, estamos en esta realidad que pareciera movible, imprecisa, compleja. En esta realidad que se nos muestra. Ahí están esos fenómenos que a ustedes los enamoran, que a ustedes los están seduciendo, que los llaman a la investigación, que los llaman a conocerlos. Ahí están esos fenómenos y es precisamente un poco pensando en eso que tratamos de conocer cuáles son esos marcos, por lo menos algunos de ellos, algunos marcos epistemológicos con los que podemos acercarnos a esos fenómenos. Pensando entonces, y el trabajo que nosotros hacemos en general relacionado con el trabajo en salud, ¿sí? Digamos que se constituye como una especie de relato, como una práctica, ¿sí? Que se traduce en lo que miramos, hacemos en nuestra vida. Y que tiene mucho que ver con que hasta que aparece, más o menos hasta que aparece el microscopio, las explicaciones que le dábamos a las enfermedades tenían un carácter místico. Y de allí el éxito que tuvieron y siguen teniendo en muchos casos los sacerdotes, pues la causa de las enfermedades era atribuida a que los dioses estaban bravos con nosotros, o también el hecho de que lloviera. Si llueve, los dioses están contentos o están bravos, dependiendo de qué es lo que nosotros quisiéramos que pasara. Y por lo tanto, si queremos que los dioses se contenten, yo hablo con el sacerdote, que es el que tiene la línea directa con Dios, que tiene banda ancha con el cielo, ¿de acuerdo? Y entonces, él se va a encargar de resolverme ese problema. La explicación entonces de que saliera el sol, o que se ocultara, que saliera la luna, o se ocultara, etcétera, estaba referida a lo místico. Hasta que se comienzan a conseguir culpables en la producción de la ciencia. Cuando se descubren los primeros microorganismos causantes de enfermedades, nace el primer enfoque que tomamos en cuenta y que dio pie y que se sustentó en esa metáfora de la máquina que venimos trabajando. El llamado enfoque unicausal. Ya teníamos un culpable y podíamos resolver todos los problemas. Y eso dio pie, fue fundamento de lo que el trabajo en salud conoció como el enfoque de la tríada ecológica, el famoso triángulo epidemiológico, que nos decía que si agarrábamos al culpable, al microbio, y lo resolvíamos, entonces
ya desaparecía la enfermedad, que eso era lo único que teníamos que hacer. Sin embargo, las enfermedades crónicas pusieron en jaque este elemento, ¿sí? Y entonces aparece lo que llamamos el enfoque multicausal, que dio pie a los enfoques de campos de la salud y algunos enfoques ecológicos, y que fundamentalmente se apoya en tratar de comprender el riesgo. Es decir, ya de una causa pasamos a varios culpables, con la ilusión de que si nosotros logramos medir, cuantificar, precisar a esos culpables, le vamos a poder dar respuestas a los problemas de enfermedad, en este caso, que tenemos. El enfoque multicausal, el enfoque que llamamos de riesgo, es que hasta hoy día todavía prevalece en el estudio en salud, en la investigación en salud, en la práctica en salud. ¿Sí? Sin embargo, ese ejemplo que veíamos del coronavirus y de la forma como no se comporta igual en las diferentes sociedades, culturas, etcétera, nos hace ver que pareciera que 1 más 1 no siempre son 2. Que pareciera que hay un enfoque que debería enfrentarse a esos sistemas complejos, tratando quizás no de explicarlos, pero sí de comprenderlos, tratar de entenderlos, de conseguirle sentido en nuestras vidas. Esto en Valdivia, ¿sí? Estos dos cisnes de cuello negro que están aquí, pero no se pusieron de acuerdo, ¿sí? Más o menos así es como ocurre. Cuando estábamos mirando esa complejidad, a lo que estábamos era empujando, digamos, era tratar de entender al sistema, al mundo, como un sistema, como un todo organizado, donde, de acuerdo a la teoría de sistemas, el mundo podemos entenderlo a la vez como más y menos que la suma de las partes, supuestas partes que lo constituyen. Y que este mundo, esta realidad, está caracterizado por algunas propiedades que llamamos emergentes, que no tienen las partes cuando están separadas. Yo creo que en la lectura que yo les daba, cuando intentaba caracterizar a la salud como ese estado de armonía, lo entendía también dentro del ejercicio ese de Frankenstein que se menciona allí, donde decíamos que, bueno, si ustedes agarran ¿quién de ustedes tiene hijo? ¿Alguno tiene un hijo? ¿No? Ninguno. Oye, qué maravilla. Ajá. Bueno, pero si ustedes agarran a su mamá, a su madre, ¿cierto? Yo tengo. Tenía el micrófono bueno, apagado. pero alguien... Sí. Yo igual tengo hijos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, De hecho, está saltando que al lado. Oye, ahora por la proximidad del Día de la Madre, no quisieron que fuera con la madre que hiciéramos el experimento. Bueno, pero ahora van a sufrir más. Si ustedes toman a un hijo de ustedes y lo cortan en pedacitos, ¿sí? Lo pican en pedacitos, ¿sí? Con un cuchillo con buen filo, ustedes lo cortan en pedacitos, recogen toda la sangre con mucho cuidado y los pedacitos los colocan adentro de una bolsa, ¿de acuerdo? Los colocan adentro de una bolsa y le hacen varios movimientos, después agarran el contenido de la bolsa y lo vacían en el piso,
¿qué es lo que van a tener en el piso? Va a estar su hijo en el piso. Eso que van a tener en el piso es su hijo. Pero ahí están todas las partes, ¿cierto? Pareciera que hay algo que le hace falta a eso que está en el piso para convertirse en su hijo. Pero imagínense que nosotros profundizamos en nuestro empeño y tomamos todos los pedacitos del hijo que tenemos allí y los cosemos en el ejercicio del doctor Frankenstein, los cosemos uno con el otro y los rellenamos con la sangre que tuvimos el cuidado de recoger, ¿de acuerdo? Y lo colocamos allí. ¿Ese es nuestro hijo? ¿Sí o no? Pareciera que no, ¿verdad? Por la carita que ponen ustedes, ese no es el hijo de ustedes. No, no, ese no es su hijo. No. Algo le falta, ¿no? ¿Sí? De ese algo que le falta es que hablamos cuando hablamos de la vida como propiedad emergente, como algo que las partes no tienen. Así estén todas juntas. Hay algo más cuando se juntan las partes que emerge, que aparece, que es la vida. Y es eso lo que llamamos una propiedad emergente. Esto, el positivismo pretende desconocerlo. ¿Y por qué pretende desconocerlo? Porque no lo puede atrapar de ninguna manera. Porque no lo puede controlar de ninguna manera. Porque no lo puede predecir de ninguna manera. Porque está en el campo de la complejidad y prefiere voltear la cara, como ha venido haciendo de 1914 a la fecha, prefiere seguirnos enseñando, prefiere seguir ese método para predecir, para intentar, para tener la ilusión de que está prediciendo. Cultura, lenguaje, educación, salud y muchos otros aspectos que componen la vida de la humanidad, entendida la humanidad como un todo, pareciera que son inatrapables, que son propiedades emergentes, que están en ese campo de la complejidad. Una nueva relación donde sujeto y objeto emergen como inseparables, sin significados fijos ni propios, más bien con un carácter que algunos han denominado como intersubjetivo. ¿De acuerdo? Y entonces, igual que cualquier positivista de estos talibanes que no se les ocurre otra forma de ver el mundo y que yo creo que lo hacen por comodidad, no tanto por ingenuidad, pero sí por comodidad, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer ante la realidad si no la puedo predecir? Si hay una cantidad de cosas, porque si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál es tu signo zodiacal, María Paz? ¿Cuál es tu signo? Tú eres Leo, ¿verdad? ¿Y Leo. Carla, qué signo es? También Leo. Oye, qué maravilla. ¿Sí? De fuego. Ahora, la siguiente pregunta es esta. ¿Hay alguno de ustedes que jamás en su vida, que no sepa cuál es su signo zodiacal? ¿Hay alguno que no sepa cuál es su signo zodiacal? No, ¿verdad? ¿Hay alguno que jamás haya visto, aunque sea de reojo, un horóscopo de estos que aparecen en los diarios? No, ¿verdad? Voy a profundizar un poco más. ¿Alguno de ustedes ha ido donde una bruja? Alguien que eche la suerte, las cartas, los caracoles. ¿Sí? Yo también he ido. El tarot. El tarot. ¿De acuerdo?
Bueno, Sí, sí, he ido. a ver, se fija, y es una maravilla. Todos nosotros, formados en el positivismo, para los cuales esas tonterías no existen, ¿sí? Forman parte de nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros, seres humanos comunes y silvestres, frente a la complejidad? No hay lugar por lo que llamamos la omnisciencia, es decir, para el conocimiento completo de todo. Esta observación que nos hace Edgar Morán, o Edgar Morin, como algunos le dicen, es uno de los que más ha trabajado esto de la complejidad. Él nos señala que el pensamiento complejo no es un pensamiento completo, que no pretende abarcarlo todo, que no pretende explicarlo todo. Que nosotros como seres humanos debemos entonces aprender a vivir con la incertidumbre. Que eso forma parte de nuestras vidas. Pedro, Sí, dígalo. Vamos a pasa aprovechar que que... se contentaron los cisnes de cuello negro, ¿viste? Perdón. Ajá, dime. Pasa que justo antes que avanzaras con la diapo y se expresara ahí el tema de la incertidumbre, estaba pensando en como todo este aspecto psicosocial que puede estar afectando ya de sobremanera, me incluyo en una medida menor, eso sí, a distintas personas hoy en día desde lo que fue el estallido social, luego este tema del bicho, como se dice, para el sur, o el tema del coronavirus, la pandemia. Sí. Y justamente la dificultad que tienen o tenemos las personas como para poder sobrellevar esta situación, y me hace mucho sentido. Yo, ahora que te escucho, recuerdo muchas cosas de mi formación de pregrado, que fue hartos años atrás, pero la verdad, como he planteado en una reunión anterior, recuerdo muy poco. Pero me está haciendo mucho sentido esto que estoy escuchando. Y no sé si sea el momento, pero de pronto abrir la posibilidad en otro espacio, conversar un poco la situación, o como leí por ahí, hay que hacer ensayos por módulo. De pronto me gustaría ensayar un poco sobre el tema de cómo justamente el positivismo y esta negación de la complejidad, del complejizar, nos conduce inconscientemente y por defecto a tener afectaciones que probablemente no debiesen o no tendrían que estar. Sí, sí. Todo, Sebastián, eso tiene perfectamente lugar en el trabajo que estamos intentando hacer, ¿sí? De hecho, quizás la tarea que podamos indicar a partir de hoy va a tener un poco que ver con eso, ¿sí? Y hay algunas libertades que van a permitir que puedas desarrollar eso para que no lo dejes que se te escape. ¿De acuerdo? Puede ser que ahí tengas un enamoramiento posible con fenómenos de ese tipo. ¿Sí? Y decía que bueno, que uno se preguntaba un poco, ¿qué hacer frente a esa realidad? Una realidad donde en un nivel que yo llamo singular, que es el nivel individual, particular, ese nivel de mi casa, ¿sí? Donde yo tengo las cosas cerca, los fenómenos tienen un determinado comportamiento, una determinada complejidad, que podríamos decir hay una cantidad de factores, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos que avancemos hacia la comprensión de la complejidad del mundo, no estamos desechando los grandes aportes que hicieron al avance de la humanidad, a lo que ha sido el devenir de la humanidad, los grandes aportes que hizo ese modelo unicausal, lo que después
ha hecho y sigue haciendo el modelo multicausal, pero que sí entendemos que avanzar va a permitir que los nuevos modelos que vayamos generando van a superar posiblemente a estos modelos de los que venimos, pero a la vez los van a contener. Es decir, que los van a tener como parte de sí mismos. Que nosotros, no porque vayamos hacia otro modelo, vamos a desechar la rueda que nació desde el modelo positivista. O la invención de la radio, de la televisión, de la electricidad, que vienen del modelo. No, ahora yo no quiero nada de eso porque soy Amish, ¿no? Y no voy a querer nada de eso porque me retiro del mundo. No. En esos espacios de carácter individual, pero también en el nivel de la comunidad, hay ciertos elementos que afectan la producción de un fenómeno. Por ejemplo, y hablando de esta situación que la tenemos fresca, que la estamos viviendo, cada uno de nosotros tiene o ha tenido o está teniendo una forma de vivir esta situación de la pandemia. Aquí estamos conversando 5 perspectivas diferentes de la cuarentena, del aislamiento social. Y a cada uno de nosotros en nuestra particularidad, en nuestra singularidad, nos está afectando de una y de diferentes, miles de maneras diferentes. ¿Sí? Que están relacionadas la manera como me afecta a mí como individuo con la forma como afecta a mi comunidad, ¿sí? A la ciudad donde yo vivo. Y ustedes que viven en Osorno lo entienden de esa manera, donde en este momento están pasando una crisis muy particular que tiene que ver con situaciones que se dan en ese nivel particular, en ese nivel de ciudad, que se relacionan también con el nivel país o con el nivel mundial. Es decir, la realidad está interconectada de tal forma, el sistema está interconectado de tal manera que hace que en todas sus dimensiones nosotros tengamos que intentar ver el fenómeno que se está produciendo. Cuando esta mañana yo les hablaba de la forma como uno puede llegar a construir su objeto de investigación, su tema de investigación, me refería que en esas dimensiones tenemos que tratar de mirarlo y tratar de ver que casi nunca vamos a poder predecir esos fenómenos, que debemos ser muy cuidadosos y respetuosos con la realidad, que debemos ser cuidadosos y respetuosos para poder faltarle el respeto a lo que llamamos lo científico, que hay que ser suficientemente irrespetuoso para romper con lo científico y tratar de conocer los fenómenos un poco más allá de lo que quieren que veamos. En ese camino se plantea entonces uno si tenemos que enfrentar la complejidad, si tenemos que, como hacemos siempre, como generalmente hacemos, tratar de ignorar la complejidad. ¿O es que acaso tenemos que buscar un método de aproximación que nos permita comprender la complejidad, que nos permita
convivir con ella. Entender entonces, volviendo a las nociones de salud que planteábamos al principio, a esos enfoques de los que hablábamos, desde lo perceptual, lo adaptativo, lo funcional, plantearnos entonces a la salud, sí como un valor de carácter relativo, pero también multidimensional, que emerge en un determinado contexto sociopolítico, cultural, que tiene que ver en esa relación intersubjetiva con el sujeto que se acerca a ese fenómeno salud. Que en el modelo de gestión sanitaria que nosotros quisiéramos que ocurriera desde la salud colectiva, no puede estar centrado simplemente en la atención médica que entiende a la humanidad como una máquina, sin tener en cuenta sus valores sociales, sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, estableciendo esas normas y objetivos basándose en posibilidades tecnológicas. Por ejemplo, si Chile en este momento tuviese 10.000 respiradores artificiales, se supone que resuelve el problema del coronavirus. Pareciera que la cosa no funciona de esa manera. Todas las tardes, cuando aparecen dando el reporte, uno tiene que ponerse en la perspectiva de examinar cuál es el paradigma desde el cual se están tomando las decisiones, cuál es el paradigma con el que se está viendo la realidad para tomar las decisiones que se están tomando. Es que hay algo que se nos está escapando, hay algo a lo que le estamos volteando la cara, que no lo estamos queriendo ver, hay algo que no estamos considerando porque no lo podemos controlar. Hay algunos que lo llaman un modelo holístico, otros impulsamos llamarlo un modelo integrador, como el que presentaba en la lámina anterior, que nos permita ver las diferentes dimensiones de la existencia humana, cómo estar relacionadas entre sí, y cómo debemos considerarlas de esa manera en función de producir soluciones alternativas que también sean integradoras, buscando lo que llamamos una existencia más justa, más sana, basada en valores como calidad de vida, bienestar. Buenaventura de Sousa Santos lo llama la construcción de las epistemologías del sur, de las formas de ver el mundo que nos son propias, el rescate del buen vivir, del Sumay Pasay, etcétera, de nuestros pueblos originarios. Es posible que tengamos que regresar, y perdón que utilicé la palabra regresar, es posible que tengamos que tratar de llegar a eso que ya han vivido nuestros pueblos como formas de ver el mundo y de entender la realidad. Y esto tiene que ver con nuestras intencionalidades cuando nos acercamos a un fenómeno. Tiene que ver con eso, con la forma como nos relacionamos con los fenómenos. ¿Qué es lo importante? ¿Recuperar al ser humano para la producción? ¿O es más importante el placer y la vida, la felicidad? Algo de eso que Carla nos señalaba temprano, elementos que no son considerados en positivo. ¿Cómo se construye la salud desde la enfermedad? Liquidando la vida como posibilidad. Sencillamente porque es una posibilidad compleja, porque no la comprendemos, porque no la podemos dominar.
esa es la excusa para actuar de esa manera. Galeano nos planteaba algo como esto, ¿no? En relación a estos esfuerzos y ante esa pregunta del qué hacer, del cómo hacer, del por qué actuar de una u otra manera. Y nos hablaba de la utopía, que para eso nos puede estar sirviendo, para abrir las posibilidades de conocer el mundo, de no restarnos posibilidades, de no negarnos a las posibilidades, de no esconderle la cara a la complejidad del mundo, de buscar y seguir buscando, de entender, de llegar a comprender que quizás el placer no esté en que encontremos las cosas, sino en que las busquemos. Y por eso disfrutamos tanto lo que hacemos. Seguramente las cosas irán apareciendo, irán emergiendo en este proceso de buscarlas. Y es un poco lo que quisiéramos que ocurriera. Bueno, esta es un poco la idea. Vamos a dejar de grabar ya para que no salga tan largo la grabación. ¿De acuerdo?